Estamos entre comunes por la radio comunitaria libre Negro Primero desde Sarría, aquí en Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, e interconectados con decenas y decenas de radios comunitarias a lo largo y ancho de todo el país. Hoy estamos contentos porque han ocurrido cosas maravillosas en los últimos días y le doy la palabra a la comunera Vicky Londoño. Muy buenos días, feliz martes, feliz inicio de mes a todos los que hoy nos sintonizan y bueno, venimos con excelentes noticias para todos los que hoy nos escuchan, pero antes queremos invitarlos a seguir en nuestras redes sociales y vernos en vivo. Estamos ahorita en vivo desde Instagram por la cuenta jaarriaza.be y también pueden interactuar con nosotros por TikTok jaarriaza. Allí nos pueden ir dejándonos cualquier preguntita, cualquier mensajito y saludarnos por acá que estaremos leyendo sus comentarios. Y también no olviden escribirnos en tiempo real por nuestro número telefónico 0414-903-7950. 0414-903-7950. Recordándoles que solo mensajes de textos y WhatsApp y seguirnos en nuestras distintas plataformas como en Facebook, YouTube Live y Twitch. Maravilloso, y ahí está llegando el guayoyo. ¿Por qué será? Porque vamos también a revisar algunas noticias. Vamos con la presentación del segmento. No hay retorno. Acontece en nuestro territorio y más allá de estas fronteras. Un guayoyo para las noticias. Bueno, aquí estamos, este guayollito que hacen aquí nuestras queridas compañeras de la radio comunitaria Negro Primero. Extraordinario, café hecho en común además. Así que, bueno, Vicky, si no comenzamos por esta noticia, no estaríamos siendo fieles al sentir nacional. Ayer el presidente Nicolás Maduro nos dio la extraordinaria información que ya la Revolución Bolivariana tiene su equipo de mujeres y hombres para optar por las gobernaciones. Todavía faltan los diputados, diputadas, candidatos y candidatas a diputadas, pero ya tenemos un nivel de gobierno extraordinariamente importante, que es el estadal, el del Estado, y la gobernación, que es una figura que tiene mucho impacto, mucho impacto. Pregúntenle a cualquiera de nuestro país lo que representa la gobernadora, el gobernador, sus equipos, y tiene mucha responsabilidad porque el presidente Maduro además ayer les decía voltear esas gobernaciones como una media, a cambiar las estructuras. Lo vamos a hacer en conjunto, como revolución, pero definitivamente hace falta un compromiso nuevo. Ahora, más allá, yo decía, a lo mejor en algún estado, como siempre hay personas que apoyan a uno, a otro, hubo un proceso de postulación, a lo mejor alguien quedó no tan contento, pero todos tenemos que estar felices porque es un trabuco el que presentó el presidente Maduro. Así es, ayer Venezuela estaba paralizada y estaba esperando el resultado de ese ejercicio tan maravilloso que se hizo el pasado 15 de marzo en las postulaciones, y que cabe destacar que se respetó la opinión de las bases, porque hubo cambio, hubo transformación, hubo rostros nuevos, pero también de juventud. Veíamos allí cambios de gobernadores que venían haciendo un trabajo extraordinario y que pasan a otra trinchera, y hoy estarán acompañando estos nuevos candidatos a gobernadores y gobernadoras. También vemos el rostro de mujeres allí que van a estar al frente de estos estados, pero que aunque sí hubo una disputa allí, fueron pocas las mujeres. Yo creo que, en mi opinión personal, eso se va a equiparar un poquito al momento de las candidatas a alcaldías en la asamblea. Vamos a ver más paridad, pero creo que en generalidad el único comentario que podíamos ver es que no hubo tantas mujeres en las gobernaciones, y yo les puedo decir desde mi opinión personal que considero que eso se va a equiparar allí cuando vengan ahora
y las candidatas a las alcaldías revolucionarias, porque tenemos 5 candidatas, sí, mujeres, y entre eso la exministra de mujeres. Así, entonces las mujeres revolucionarias y las no revolucionarias, la mujer debería darle una elección también al partido y elegir a sus 5 gobernadoras chavistas. Teníamos apenas 2, la gobernadora de Aragua y la gobernadora del Tamacuro, ellas ya no van a repetir. Bueno, ahora tenemos que tener 5, incluyendo Aragua y el Tamacuro. Así que con mucha voluntad, yo estoy seguro que es un nuevo momento para la política venezolana. El presidente incluyó ya definitivamente en el centro de la fórmula el poder popular, la comuna, el consejo comunal, al cual pertenecemos todos. A lo mejor me está escuchando alguien que no le gusta la política, o que no vota, o que no simpatiza con nosotros, dice, yo no soy de ningún consejo comunal. Si tú eres, que si en tu territorio donde tú vives hay un consejo comunal, tú eres parte de ese consejo comunal, eres parte de su asamblea de ciudadanos y tienes todo el derecho del mundo, y yo diría que hasta el deber, pero vamos a verlo como un derecho, de participar, de incorporarte, de demandar, de interpelar y de hacer que la vida pública cambie. Ver el próximo periodo a las gobernaciones, las alcaldías, subordinadas en el buen sentido de la palabra al poder popular, va a ser una transformación democrática extraordinaria y única en el mundo. Así es, y bueno, resaltar que ya vamos a tener el primer gobernador de la Guayana Esequiba. Un dato importante porque bueno, esto ya se registra en la historia venezolana y es importante, bueno, que estas elecciones venideras, la participación sea por seguir recuperando lo que nos han querido arrebatar y recuperar los estados que en algún momento, bueno, perdimos. Y yo creo que la invitación que nos hacía el presidente el día de ayer era reflexiva, invitándonos a que todos seamos parte de construir esta nueva etapa del socialismo, de la transición al socialismo, y es que todos somos importantes, todos somos necesarios, y ahí veíamos los rostros de todos los líderes del gran polo patriótico, también veíamos a la juventud que está allí formándose en esta escuela de liderazgo, y fue un encuentro armonioso. Yo de verdad creo que en lo que vi toda la locución y que bueno, la gente estaba comiéndose las uñas y en las redes sociales surgían demasiados memes, lo que diga Nicolás, lo que diga Diosdado. Yo creo que esta comisión especial que preside nuestro capitán Diosdado Cabello pasó por mucha revisión, pasó por un perfil, y él decía que lo más importante era que estos compañeros estuvieran dispuestos a apoyar y acompañar todo este proceso comunal, que fueran voluntarios a participar en la evolución de los consejos comunales, de la transición también de esos circuitos comunales que ya se conviertan en comunas. Y yo creo que este proceso que va a seguir siendo durante esta semana, bueno, los anuncios de los próximos candidatos también nos va a llevar a que veamos que los cambios van a partir de todos los escenarios y ahí vamos a formar parte todas y todos. Así es. Y bueno, algo también ocurrió ayer y es lamentable, y lo hace de nuevo el gobierno imperialista de Donald Trump, a pesar incluso de su poder judicial, es que mandaron también un grupo mucho menor de venezolanos a El Salvador. Increíble el despliegue que monta ese gobierno y el video que luego suben allí Bukele a las redes como si fuera, no sé, el Rambo, una cosa. Todo esto se les va a revertir, yo estoy seguro. Prepárense, el que se mete con Venezuela se seca, pero el que se mete además no solo con el gobierno de Venezuela, que en la política eso es normal, con el pueblo venezolano directamente, no le augurio nada positivo. Alejandro López. De la raíz robinsoniana, y uno de los métodos políticos que propone Robinson, consulta, la constante consulta entre la sociedad para encontrar los medios de ayudarnos, para encontrar los medios de satisfacer nuestras necesidades en colectivo. Ese proceso de consulta nos llevó, como les mencionaba anteriormente, a un proceso constituyente. Ese 19 de abril de 1810, en Venezuela se derrocan las autoridades coloniales e inicia un proceso constituyente en esas provincias de la antigua capitanía de Venezuela. Venezuela fue la primera antigua colonia de España en la que se celebraron elecciones. Fue el primer espacio, antigua colonia, donde se instala un Congreso Constituyente el 2 de marzo de 1811.
la declaración de nuestra independencia en el marco de un Congreso Constituyente. Así que el comandante Chávez, cuando retoma la idea de consultarnos, la idea de impulsar una constituyente que está en el libro azul, que es el propósito político trascendental que tiene la rebelión del 4 de febrero de 1992, cuando se toman esos pasos, comenzamos nosotros en este proceso que ya desde el año 99 está escrito, está aprobado popularmente por vía del voto en nuestra Constitución. Somos el único pueblo que ha sido consultado siquiera o no una nueva Constitución. Somos el único pueblo del mundo que ha votado por sus constituyentes y que ha votado también por su Constitución. Así que este proceso en el que estamos en el 2025, de actualizar, este proceso de adecuar, este proceso de constituirnos y reconstituirnos en función de los tiempos actuales, es importantísimo y corresponde a una lógica que está en nuestra identidad política desde los inicios, desde la creación de la República. Y la reforma constitucional que nos plantea el presidente, uno recuerda inevitablemente lo que tenemos, bueno, tu edad, tú eres menor que yo, pero recordamos bien 2007, aquella reforma fallida del comandante Chávez. Jorge, disculpa, mi hermano, no escucho muy bien. Ahora sí. Te decía que quienes recordamos 2007, aquella reforma fallida del comandante Chávez, fallida en el sentido que no fue avalada por el pueblo en las urnas. Hoy estamos de nuevo en una no solo en una reforma, sino una gran consulta nacional para esa reforma. ¿Qué podemos aspirar nosotros de una reforma constitucional en el medio de una transición? Bueno, nosotros, esa reforma constitucional que pasa por esa consulta nacional, que pasa por ese proceso de participación, de democracia directa, recordemos que vamos a un proceso constituyente y es como un ejercicio de las consultas que se han hecho, las consultas al Poder Popular, las consultas en los territorios. ¿Qué podemos esperar de esta consulta? Bueno, incorporar los elementos que han configurado nuestra lucha actual, sin duda alguna. Incorporar cómo nosotros hemos actuado en función para resistir y para derrotar las sanciones unilaterales, el bloqueo contra Venezuela, el bloqueo que nos impone el imperialismo. Cómo nosotros incorporamos en esta reforma constitucional las nuevas formas productivas, sabiendo que ya esta Venezuela del 2025 produce más del 90% de los alimentos que consume. Cómo incorporamos en esta reforma constitucional el esquema geopolítico que ha construido Venezuela, la revolución bolivariana en estos 25 años. El principio de la democracia directa, creo yo que es el meollo del asunto en esta reforma constitucional, y sobre todo incorporar los nuevos tiempos que se expresan en nuevas formas de comunicación, en nuevas formas de acción del imperialismo, como son las redes sociales, en la nueva estética incluso, en la nueva forma de hacer política, donde, bueno, las tendencias, los influencers y todo el universo digital tiene una vigilancia muy importante que no debe escapar de nuestra atención al momento de actualizar, de revisar y de reimpulsar nuestra Carta Magna. Así es. Alejandro, una pregunta. En el caso de ustedes como Ministerio de Educación, ¿cuál es la meta de ustedes aportar a ese diálogo para la reforma constitucional? Entendiendo que me hablas de las nuevas formas de comunicación, las redes sociales, cómo también involucrar la transformación del pensum educativo, porque venimos viendo que la tecnología ha venido arropando la educación e influye mucho en el pensamiento y criterio de la juventud. Sí, hay un debate nacional al respecto. Como sabemos, nosotros enfrentado ataques orquestados a través de las redes sociales que han provocado distintos incidentes en los planteles con los llamados retos virales. La influencia negativa de las redes sociales es lo que se ha visto patente, pero también, sin duda alguna, la necesidad que tenemos de apropiarnos de la herramienta, de entender el funcionamiento de los algoritmos, de saber que las redes sociales no son lo que solíamos creer, un espacio
neutro, donde uno participa libremente y se comunicaba y se informaba, sino es la dictadura del algoritmo en la que estamos en este momento. Y sobre todo los efectos que tienen el uso de las redes, las pantallas. Ya hay estudios muy serios que nos hablan de las dependencias, incluso de niveles de adicción al consumo de redes y pantallas, pero también de cómo se ha reducido progresivamente capacidad cognitiva de nuestros niños, de nuestras niñas, de los más jovencitos, en la medida en que más temprano nos involucremos con el uso de las pantallas, probablemente nuestra capacidad de atención, de retentiva, de desarrollo de reflexión va a disminuir. Este es un debate que está planteado en este momento en el seno de los planteles. Nos entusiasma mucho que este debate se plantee además desde la organización estudiantil, la Organización Bolivariana de Estudiantes, la Federación de Estudiantes de Educación Media. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido un pliego de propuestas en las que se han considerado, por supuesto, la regulación de los teléfonos en las aulas. Es un punto esencial. Hay países que ya prohíben el uso de los teléfonos en los planteles, pero nosotros en esta circunstancia hemos construido propuestas consensuadas, donde participan los estudiantes, donde participan los padres, madres y representantes. El Movimiento Bolivariano de Familias Aristóbulo Isturiz está muy involucrado con este debate también, y por supuesto la participación, los aportes de los docentes. Es un trabajo conjunto que nosotros desde el Ministerio de Educación impulsamos el debate, orientamos las discusiones y por supuesto también la tarea de sistematizar al momento de presentar. Es un tema que también lleva por la reflexión de cómo aprovechamos mejor estas nuevas situaciones de la tecnología, nuevas formas de comunicación. Recordemos que tras el encierro y el confinamiento en días y en meses, en años de pandemia, quedaron muchos métodos muy buenos de formación y de educación a distancia, pero hemos superado estas condiciones y nosotros estamos ahorita en la tarea de evaluar qué nos queda de positivo del uso de las redes, qué nos queda de positivo del uso de estos recursos que sin duda alguna apoyen, pero también enfocar los riesgos, los peligros que ya están señalados y que ya están detectados. Sobre todo, bueno, la influencia que tiene en nuestra juventud, en las acciones y en las formas de pensar, las formas de consumir, que es uno de los fines últimos de las redes sociales, inducirnos a consumir masivamente y selectivamente. Así es. Alejandro, y el presidente también tiene que ver con la pregunta que te hizo Vicky, pero va más amplio. Pues él habla de los valores e incluso de una nueva modernidad. Desde el punto de vista histórico, estamos en un punto en el cual desde Venezuela podamos generar un nuevo tipo de entendimiento del mundo, con sus valores, con sus procesos. Disculpe, no te capté la última. Ajá, que si estamos en capacidad de Venezuela de aportarle al mundo para avanzar hacia una modernidad de otro tipo, distinta a la que impuso el sistema. Así es, el presidente nos habla incluso, bueno, que nosotros enfoquemos en el bolivarianismo, en el bolivarianismo, en las formas de relación, las formas de reflexión, las formas de convivencia que hemos desarrollado en Venezuela. Esa nueva modernidad implica la consideración del otro como un nosotros, el reconocimiento de la diversidad, que es un tema, creo yo, que está en el punto más álgido y crítico en este momento, entendernos en una diversidad étnica. Bueno, se cayó la llamada. Como que se cayó la llamada, pero efectivamente se entiende. Es increíble, por eso hay que hacerle un llamado, Victoria, a el pueblo, a la juventud, en asambleas de ciudadanos o por áreas temáticas que les interesen, a que hagan sus aportes. Si un pueblo se reúne para discutir y hacer aportes que son considerados, es el pueblo venezolano. Ahí vemos el plan de la patria, de las 7 transformaciones. Eso fue alimentado y lo hemos visto. Nosotros hemos incluso visto al ministro de Planificación procesando la información de lo que allí. Ahí está Alejandro de nuevo
al contacto. Volvió. Cuéntanos, Alejandro, el tema de la modernidad. El tema de la modernidad, en este momento, uno de los retos de la modernidad, además recordemos que la modernidad es una construcción occidental, una construcción europea, una modernidad donde se ha señalado un grupo étnico predominante que es el hombre blanco anglosajón, una modernidad que nos ha inducido a creer que a través de la explotación del hombre por el hombre y el desarrollo del capitalismo es la única forma de vida que tiene la humanidad, una modernidad que nos ha señalado las esferas del norte global como las esferas hegemónicas en función y su crecimiento, su fortalecimiento en función de la explotación, en función de la dominación completa social, económica, cultural del sur global al que pertenecen nuestros pueblos. Les mencionaba que quizá uno de los grandes retos que implica esta forma de modernidad del imperialismo y de la hegemonía eurocentrada tienen que ver con la negación de la diversidad, la criminalización del otro. Y se ve en los fenómenos de la migración en Europa, los focos de migración que han alimentado, justificado las propuestas de la ultraderecha, sobre todo en Alemania, en Italia, en España, pero vemos más de cerca cómo nos toca esta construcción de prejuicios por el otro, con la criminalización de los venezolanos, de nuestra identidad, de nuestro gentilicio en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿De qué se trata esta nueva modernidad que se impone desde Estados Unidos y desde Europa? De lavarle la cara al fascismo simplemente. Se trata de que Elon Musk hace unos meses hizo el saludo nazi y todos los medios de comunicación solo dijeron extraño y peculiar saludo de Elon Musk. Que nosotros y que las nuevas generaciones se acostumbren a esta ideología, a esa estética y ese prejuicio. Esos son los puntos, en mi consideración, más álgidos que la propuesta bolivariana, la propuesta humanista que desarrollamos desde Venezuela, esa propuesta del reconocimiento de nuestra diversidad, que el mismo Libertador lo dice en el discurso en postura, habla el Libertador de la diversidad de origen y de nuestra sociedad heterogénea. Tenemos nosotros entonces muchísimos elementos, no solamente ideológicos, sino prácticos, políticos, para no solamente establecernos como vanguardia, sino seguir siendo un referente para la humanidad. Correcto, hermano. Alejandro, ya para cerrar, sabemos que tienes otro compromiso. El tema de la migración venezolana, el maltrato a partir de esa ley de enemigos extranjeros, que es pre-independencia nuestra, pues apenas tenía unos 22 años independiente Estados Unidos, estaba en una situación bélica con Francia, y genera una ley en 1798 que incluso le costó al gobierno del presidente Adams por los abusos que se cometieron a partir de esas 4 leyes, dentro de las cuales estaba esta en particular. No aprenden de su historia en los Estados Unidos, la élite que lo domina. Miren, y algo que puede caracterizar a los Estados Unidos de Norteamérica es que, bueno, su proceso de conformación como nación, su proceso histórico de conformación como nación implica el expansionismo, por un lado, implica la satanización, esclavización y exclusión de los grupos no anglosajones. Veamos que en el territorio norteamericano la segregación racial con los pueblos afrodescendientes, pero también la segregación racial y territorial con los pueblos indígenas originarios. Creo yo que Estados Unidos está sufriendo las consecuencias de su propio modelo, la insuficiencia de un modelo de explotación del hombre por el hombre está ya mellando las bases estructurales de la sociedad norteamericana, tanto que entran en la contradicción de una sociedad que históricamente ha sido constituida por migrantes y está en este momento atacando la migración. Veamos esa última entrevista que le hacen a Marco Rubio, donde su abuelo era un migrante que estaba en situación ilegal, su abuelo hace poco, en los años 70, y él está orquestando y liderando la política de ataque, de persecución, de encarcelamiento a los migrantes. La historia criminal del imperio norteamericano está ahorita, sin duda alguna, dando golpes en contra del sistema. Y nosotros estamos en este momento no solo observando, sino participando activamente para que ese sistema caiga, para que ese sistema
se sustituya y que nosotros podamos hablar en términos de humanidad y no en términos de grupos hegemónicos, de potencias subyugantes y de pueblos oprimidos. Es correcto, muchas gracias, hermano Alejandro. Te vamos a tener presencialmente pronto aquí en Entre Comunes, un martes de esto, resérvalo en agenda. Muchísimas gracias. Gracias. Y de verdad para nosotros como equipo es un placer participar, el equipo de la Red Historia, Memoria y Patrimonio, el equipo que está trabajando con el pueblo para nosotros fortalecer nuestra conciencia histórica y acompañar al pueblo en esta victoria que estamos construyendo día a día. Excelente, además lo están escuchando en más de 100 emisoras comunitarias interconectadas en el país, y eso es una herramienta también de nuestra modernidad que estamos desarrollando. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Vicky, ¿qué otros temas hay? Muchos por desarrollar, y es que también el día de ayer nuestro fiscal general salió hablando para exigir y verificar las condiciones de los venezolanos secuestrados en la cárcel de El Salvador, en el SECO. Y asimismo nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció normalidad en la producción petrolera e invitó a transnacionales a retomar sus actividades en el país a pesar de las amenazas de Trump. Y bueno, nosotros trajimos acá el comunicado que ella presentó y nos gustaría leerlo. Y dice lo siguiente: quiero informar que hemos mantenido comunicación fluida con las empresas transnacionales de petróleo y gas que operan en el país y que han sido notificadas en las últimas horas por el gobierno de los Estados Unidos sobre la revocatoria de sus licencias. Estábamos preparados para esta coyuntura y estamos listos para continuar cumpliendo los contratos con estas empresas en el marco de la Constitución de la República y las leyes venezolanas. Como siempre lo hemos sostenido, las empresas internacionales no requieren licencia ni autorización de ningún gobierno extranjero, dado que Venezuela no reconoce ni aplica jurisdicción extraterritorial alguna. Somos un socio confiable y seguiremos cumpliendo los acuerdos alcanzados con estas empresas. El motor hidrocarburos está activado y el plan de independencia productiva absoluta, ordenado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sigue su curso y permanecerá abierto a todas las inversiones nacionales e internacionales para el desarrollo de este sector estratégico. Yo creo que ese comunicado de la vicepresidenta es muy relevante, y al final quienes nos escuchan, amigas, amigos de toda Venezuela, a través de las radios comunitarias, a través de las redes, es fundamental saber que los Estados Unidos, la élite dominante en Estados Unidos, en su obsesión contra Venezuela, nos va y nos ha llevado a ser más independientes. Y si se va Chevron, y si Repsol, no sé, o la empresa india o la otra, deciden seguir o no seguir en Venezuela, al final, por más, digamos, turbulencia que se pueda crear en un principio, readecuaremos la situación y seremos totalmente soberanos. ¿O es que acaso esa tecnología que está ahí de Chevron en una empresa mixta no la pueden descifrar los venezolanos? Además que son los venezolanos los que lo hacen, porque Chevron los contrata. Entonces tienen que estar muy pilas en Estados Unidos con lo que hacen, porque lo que van a generar finalmente es que Venezuela sea totalmente independiente en su producción petrolera y que podamos nosotros incluso desarrollar nuestra industria aguas abajo con la petroquímica, convertirnos en la potencia petrolera más grande, y les va a salir el tiro por la culata. Así es. Y bueno, en coyuntura internacional tenemos acá al anfitrión que puede hablarnos de ello, y es que la semana pasada, los días jueves, viernes, estuvo un encuentro en la casa protocolar del Ministerio de Relaciones Exteriores, la famosa Casa Amarilla, que es la Casa Antonio José de Sucre, reuniones del ALBA TCP, donde bueno, hubo un encuentro de ministros y altas autoridades en el área científica y tecnológica, pero también en el área del transporte. Y todo esto para hacer y fortalecer esta alianza de los países ALBA y fortalecer, bueno, toda la independencia tecnológica y todo lo que pueda aportar para estos países de América Latina y el Caribe. Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Creo que el presidente Maduro además tuvo un gesto muy hermoso al recibir a los cancilleres y las cancilleres del ALBA TCP el pasado sábado,
Pero ya el viernes habíamos reunido a los ministros y ministras de ciencia, tecnología, comunicaciones, depende de cada país, a veces el ministerio difiere, que llevan el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, del software libre, del hardware libre, y se acordó algo fundamental, que es ya ponerle fecha, sitio al Centro de Desarrollo Tecnológico de Inteligencia Artificial de los países del ALBA. Y como tú sabes, Victoria, el ALBA no se reduce a los 10 países que la componen, si bien siempre estarán en el centro, pero si Barbados quiere incorporarse, si el Ecuador dentro de 2 meses, 3 meses, quiere incorporarse a este centro de tecnología libre de inteligencia artificial, si un país africano quiere incorporarse, cualquier parte del sur global es llamada a participar en las iniciativas del ALBA TCP. Vimos incluso a San Tomé y Príncipe, que está en la costa occidental de África, que participa de la iniciativa de AgroAlba. Es decir, estamos abiertos. Entonces, mira qué bonito, vamos a tener nuestros centros de datos propios, vamos a tener nuestros propios programadores, vamos a descifrar las claves de la inteligencia artificial para proteger a nuestras juventudes, para hacer más eficiente la producción, para hacer más eficiente el gobierno. Creo que va a ser una maravillosa experiencia, pero también se reunieron las autoridades de transporte. El ALBA no tiene una flota propia, pero la va a tener este mismo año. Vamos a comenzar con un buen buque grande, le caben centenares de contenedores, un buen avión de carga que a través de Conviasa se va a facilitar. Y eso es, ¿qué importa si nos sancionan? O sea, no tiene ningún sentido. Ese buque va a donde tiene que ir, a los países de la Alianza Bolivariana y a otros países hermanos y aliados para satisfacer necesidades de alimentación, de vestido, de cualquier necesidad que ellos tengan para también producir. Así que son muy buenas noticias, y la reunión de cancilleres, Victoria, yo hago un llamado, eso está en YouTube, para que la escuchen. Cualquiera de las 11 intervenciones que hubo allí, Marco Rubio agarra cualquiera al azar y la lee, y es una respuesta a él. Incluso San Cristóbal y Nieves, que es el país más pequeño de América entera, toda la dignidad, todos los principios de esos países del Caribe Oriental. Cuba, una respuesta fuerte. Nicaragua, una respuesta fuerte. Venezuela, Bolivia. Es decir, fue, al final, sin haberlo planificado, fue una respuesta digna y dura de los países libres del ALBA TCP a las pretensiones de los Estados Unidos. Creo que, y luego cerró el presidente, yo no digo broche de oro, porque a mí el oro me disgusta mucho, sobre todo desde que fui ministro de Minería, sino broche de vida y de fuerza. El presidente Nicolás Maduro, con los cancilleres, dijo cosas como que el ALBA es la síntesis de todas esas luchas, de todos esos procesos de liberación, y que toman forma pues en un proyecto unionista que además es el epicentro de los procesos de unidad de nuestra América, la CELAC, la UNASUR y otros. Así que bueno, ya tenemos la llamada. Vamos a contactarnos con un hermano que además está como lejos, ahorita le digo por dónde anda, pero que quiere participar en esta parte de la coyuntura internacional. Fíjate, bueno, también tenemos acá, y todo se vincula, y es que seguimos resistiendo ante las nuevas agresiones, las nuevas sanciones, y que cada día atacan y atacan más en contra de Venezuela, pero Venezuela se levanta fortalecida y siempre busca salir con la frente en alto. Y es que hay una nueva agresión de Trump hacia nuestro pueblo, y es el aumento del 25% en aranceles a empresas que comercialicen petróleo y gas con Venezuela. Asimismo, el juez federal revoca la intención de Trump para cancelar la TPS a los venezolanos. Es como esa que todos los días un anuncio que va para adelante, que va para atrás. O sea, Trump no sabe qué hacer en contra de Venezuela, y que no ha podido ni podrá. Pero algo que se vincula muchísimo es que Marco Rubio visitó el Caribe y allí hizo un acto denigrante hacia los médicos cubanos en Jamaica, abocando allí o diciendo que eso es trata de personas y que hay que retirarles la visa. Entonces vemos allí las dos caras de la moneda, como acá en Venezuela recibimos a los ministros y ministras de esta Alianza de los Pueblos para construir políticas
que sirvan para fortalecer la ciencia, la tecnología, y que cuando hablamos de ciencia y tecnología también es en el área de la salud, es atender a través de nuevas formas de salud, ir modernizando, porque bueno, hay países de América Latina que aún no han ido avanzando en esas nuevas tecnologías y que en esa cooperación internacional se pueda fortalecer. Y en el marco del transporte, para los que nos escuchan, bueno, es también esa relación de intercambio comercial, de que en Venezuela ya se produce más del 90% de lo que consumimos y también podemos ya exportar para estos países hermanos. Pero Marco Rubio hablaba en busca de denigrar a estos hermanos cubanos, decir de que, bueno, de que hacer así la misma comparación a veces incluso que hacen con nuestros hermanos venezolanos, y es que buscan siempre hacer una mala campaña contra los ciudadanos que tienen una tendencia política diferente. Pero lo importante fue como la réplica que hizo el primer ministro, anfitrión además de Jamaica, Andrew Holness, que decía que ellos son de gran ayuda, y no solamente han sido de gran ayuda para el pueblo jamaiquino, sino que hablemos desde Venezuela, que en 2004, antes de que nacieran los consejos comunales, fueron los comités de salud que empezaron a recorrer las comunidades del país, igual que los comités de tierra urbana. Pero con esos comités de salud iba siempre un médico cubano, y ese médico cubano visitó casa por casa y palpó la realidad de nuestro pueblo y dio respuestas en la salud, porque cuando en la historia se había visto que un médico llegaba hasta tu casa, que un médico te atendía, un médico te llevaba la medicina. No, y la lucha que hubo contra ellos. Y bueno, la campaña que le hicieron. Hasta brujos decían que no eran médicos. Una cosa impresionante. Que eran chamanes, que la medicina que ellos no servían, que no habían estudiado, pero cuando empezaron a ver la transformación o el impacto social que tuvieron estos médicos, que bueno, después nosotros no queríamos que se fueran porque ellos cumplían un proceso acá, ya las comunidades lo adoptaban. Las comunidades lo hacían parte del grupo familiar, y bueno, lo puedo decir, en el caso de mi comunidad, recuerdo que mi abuela fue parte de ese comité de salud, y ese doctor iba para todos los cumpleaños que estaban en las casas, inclusive, porque la gente protege, agradece y demuestran ese amor cuando ven esa voluntad, esa vocación, porque no es ese doctor que a veces, que lo vemos en muchos espacios, que bueno, a veces no tocan ni al paciente por ser pobre, por un color de piel o por la condición social, sino que ese doctor se sienta, te escucha con esa atención. Y yo quisiera compartir unos números, porque es importante, de que estamos hablando de 2004, ya han pasado más de 20 años, y nosotros tenemos esa política todavía, que es la misión Barrio Adentro, es la misión también de seguir atendiendo, bueno, fortaleciendo la salud. Y es que desde un acumulado, desde el 2004 al 2024, entre Cuba y los países de Latinoamérica se han atendido casi 6 millones de personas a nivel de salud, en intervenciones quirúrgicas, por ejemplo la operación Milagros, que fue un impacto. Cuántas personas estaban sufriendo de la vista, que no tenían lentes, que tenían catarata, y bueno, le devolvieron la visión y le volvieron la oportunidad de recuperar su vista, y fueron más de 2 millones de intervenciones quirúrgicas. ¿Eso en qué país del mundo se hace? En ninguna parte. Pero hay que reivindicar al equipo de salud de Cuba, que ha salido en las coyunturas más difíciles, en los terremotos, en la pandemia. En la pandemia fueron a salvar vidas en Italia, nada más y nada menos. Y entonces Marco Rubio viene y dice, no, que ellos son parte de la explotación laboral, que ellos los explotan. Y los caribeños le contestaron, un momento, nosotros queremos esos médicos, han salvado vidas, salvan vidas, y además los tratamos con dignidad. Muchas veces les damos residencia, tienen el pago garantizado por las leyes laborales de nuestro país. Así que usted está hablando de explotación aquí sin ningún sentido, y se fue Marco Rubio con el rabo entre las piernas. Tenemos a Carlos Ron. Carlos, mira, estaba viendo yo aquí, tú estás en un lugar que está a 14.400 kilómetros de Caracas, o 8.948 millas, desde la hermana República Popular China. Carlos Ron,
hermano analista, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ves la coyuntura? ¿Cómo se siente la coyuntura internacional desde aquellas tierras? Bueno, primero que nada, un fuerte abrazo, un saludo, con mucho cariño desde acá. Y este es un país hermano de Venezuela, donde nos recibe siempre con mucho cariño y con mucho respeto, porque es un país que sabe respetar a los pueblos que luchan por su dignidad. Yo creo que estamos ante una coyuntura bastante interesante porque bueno, estamos enfrentando una crisis de sistema capitalista, del sistema imperialista de Washington, que está ejerciendo más que nunca la violencia, y eso lo vemos precisamente con el trato contra nuestros migrantes en los últimos días, pero además con todas esas acciones que ya son irracionales, que atentan contra la libertad de comercio, como esos intentos de seguir colocando medidas coercitivas o reforzando las medidas coercitivas contra Venezuela, o hasta lo irracional de tratar de atacar, como mencionaba usted hace poco, al Cuerpo de Médicos de Cuba, que ha sido tan solidario con distintos países. Y qué bueno que un país como Jamaica haya podido, justo de frente, de cara a Rubio, le haya podido decir que eso de esas acusaciones de explotación, eso no era real, que más bien los médicos cubanos lograron saldar un déficit de médicos que les hacía falta al pueblo jamaiquino. Entonces creo que los pueblos del mundo contrarrestan ese ataque y esa intensidad del ataque del imperialismo hoy en día. Carlos, estábamos viendo cifras, ¿no? Porque quizá el primer año de la agresión sionista a Palestina, Gaza, bueno, de esta nueva fase de la agresión sionista tuvo mucha atención mediática, pero yo entiendo que ya superan los 50.000 muertos en Gaza, nada más en Gaza, de la agresión de esta fase, y que siguen muriendo niños, niñas, sigue Estados Unidos apoyando a Israel. Ayer Israel bombardeó las afueras de Beirut, el propio primer ministro libanés está exigiendo pues que se detenga esa acción a la comunidad internacional, bombardean Yemen. ¿Qué señales son estas que está dando el imperio estadounidense contra los pueblos del Asia Occidental? Yo creo que es un momento de crisis, porque el imperialismo en este momento se ha dado cuenta que en los últimos años ha perdido el dominio sobre áreas estratégicas, ¿no? En particular, el imperialismo tenía un control sobre el desarrollo de tecnología, sobre el desarrollo, por supuesto que el control sobre la fuerza militar siempre lo ha tenido por lo menos desde finales de la Guerra Fría, pero en lo que respecta al desarrollo de tecnología, incluso al control de recursos, bueno, se ha visto que está perdiendo hegemonía. Ellos sienten como sus principales competidores, por supuesto, a China y a otros países como Rusia, y eso ha hecho que este proceso imperialista busque dominar el mundo o reconstruirse hegemonía a partir de donde todavía sigue manteniendo fuerza, que es precisamente a través de la guerra. Y por eso ha apoyado no solamente el papel que ha tenido hasta ahora en lo que está sucediendo en Ucrania, pero también el papel de apoyo a el Estado o el aparato sionista, que ha estado atacando al Estado de Palestina, que ha estado masacrando ya 50.000 personas. Hemos llegado a esa cifra terrible, y es que esa es la forma de reproducir nuevamente ese dominio, o ese intento de reproducir el dominio sobre el mundo y de alguna manera ejercer presión e intimidación al resto del planeta, ¿no? Y
Las Naciones Unidas, Carlos, las instituciones que se dio el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay reacción? ¿No tienen capacidad? ¿No hay margen de maniobra? ¿No quieren? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el sistema de Naciones Unidas, ahí la respuesta es un poco contradictoria, porque por un lado, el sistema de Naciones Unidas no ha sido lo suficientemente fuerte, las instituciones no han sido lo suficientemente vigorosas en la defensa de los derechos de los pueblos, en la defensa del principio de la diplomacia, de los principios que están consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Venezuela, en ese sentido, ha tenido una gran iniciativa que ha sido precisamente apoyar la creación del grupo de países amigos de la Carta de Naciones Unidas. Esos países, que entre ellos está China, Rusia, Cuba, o sea, países que de verdad han hecho una apuesta porque se respete el derecho internacional, bueno, reclaman el verdadero funcionamiento de estos organismos. Sin embargo, el hecho de que la sede de Naciones Unidas, la sede principal al menos, esté en Nueva York, pues también es un elemento de presión, es un elemento de coerción, de intimidación, incluso a veces hasta de manipulación, chantaje, y lamentablemente no ha podido cumplir su papel de defender, ni siquiera defender a aquellos trabajadores de Naciones Unidas que han sido bombardeados en Gaza, que han sido atacados. ¿No? Es una crisis porque el país que ostenta el gran poderío militar sobre el mundo, que es Estados Unidos, pues ese país promueve un llamado orden basado en reglas. Y ese orden basado en reglas es un orden basado en reglas que nadie sabe quién las acordó. No son los principios de la Carta de Naciones Unidas que todos los países firmamos y aprobamos, sino que es un orden que va a la medida, se ajusta a la medida de los intereses estadounidenses. Entonces allí, lamentablemente, en el curso de este momento se ha estado imponiendo esa visión, y lo que tiene que hacer la comunidad internacional de verdad es luchar por mantener el principio de la diplomacia, por mantener, defender los principios de la Carta de Naciones Unidas. Así es. Carlos, tú que estás en estos momentos en la República de China, te queremos preguntar, para que les informes a quienes nos están sintonizando, ¿cuál es la posición y reacción de China ante las agresiones múltiples de Washington? Bueno, yo creo que China ha sido un país que muy claramente ha marcado su posición. Recientemente, junto con el caso de Venezuela, hubo declaraciones de la Cancillería china rechazando la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Es importante, China ha venido llevando una política exterior en... Ahí se cortó. Bueno, está en China, así que la distancia lo justifica, pero es interesante. Carlos, recontactaste. Se ha tomado una posición firme en contra de esas agresiones de Estados Unidos, en contra de esos intentos de imponer medidas coercitivas o acciones que están fuera de la norma del derecho internacional. Y al final esto es contra China, el enemigo es China. Bueno, el problema es que China, y eso hay que aclararlo, porque hay mucha gente que habla de una nueva guerra fría, y Estados Unidos empuja hacia un clima de guerra fría, pero China no es que China esté buscando una confrontación, no es que China se vea como rival. China está haciendo un trabajo de hace muchos años de buscar el desarrollo para su país. De hecho, China ha hecho algo impresionante, que es sacar a 800 millones de personas de la pobreza en menos de 100 años, ¿no? Y ha sido una gran una tarea titánica, y se siente en su desarrollo tecnológico, su desarrollo industrial, su desarrollo comercial. Pero Estados Unidos eso, por supuesto, lo intimida, porque el sistema estadounidense, todo el aparato industrial, el complejo industrial militar,
pues se acostumbró a la idea de que tenía que ser dominante, tenía que ser la primera potencia, tenía que ser el país que marcara las normas el mundo, y ahora que se ha dado cuenta que en el ámbito financiero surgen nuevas alternativas. China anunció hace poco que está avanzando en su programa de transferencia digital como una alternativa al SWIFT, por lo menos. Bueno, China está demostrando que Estados Unidos ya no tiene el dominio sobre todos los ámbitos de la sociedad, y eso intimida a Estados Unidos, nos hace sentir como un país inseguro, y precisamente se trata de defender creando ese clima de confrontación y de guerra fría. Perfecto, hermano. Mira, última pregunta, Carlos. Sé que ya es de noche, ¿no? Son la 1 de la madrugada. Hace la 1 de la mañana. Sí, bueno, no te vamos a molestar más, pero ¿cómo sientes que China percibe a los países latinoamericanos en este momento? Debería haber este año un foro CELAC China, un encuentro, ¿no?, allá en Beijing. ¿Cómo crees que la reacción china ante la voluntad estadounidense de impedir que China interactúe con los países latinoamericanos, de aplicar la doctrina Monroe para reservarse estos territorios desde el punto de vista de la dominación? ¿Cómo crees tú que China está viendo el panorama con América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que China ha visto en nuestra región, con países con los que quiere trabajar, ha sido evidente, ¿no? En los últimos años la presencia china ha sido cada vez más importante. Hay desarrollos impresionantes a nivel de cooperación bajo el programa de la nueva ruta de la seda, y de alguna manera China ha estado apoyando esos proyectos de beneficio mutuo, que es muy diferente a la interacción que acostumbramos a tener en nuestra región de parte de Estados Unidos, que siempre ha sido buscando imponer un sistema económico, imponer un ajuste estructural, o sea, siempre un chantaje, una deuda. China ha sido más bien un socio y entiende y respeta a América Latina como una región con la que tiene varias relaciones de cooperación, y que los ve como países socios. Y yo creo que eso es muy importante, porque eso debe ser en realidad la forma en que se relacionen los países del mundo. Yo creo que promete, China hace poco se identificó, o sea, declaró que se identificaba como un país del sur global. Entonces se ve a sí mismo como parte de esa comunidad de países que quieren salir adelante. China encabeza junto a Rusia, Brasil, Sudáfrica e India ese proceso de BRICS, lo que fue el proceso original de BRICS. Y yo creo que esa es una búsqueda por crear un mundo diferente, ¿no? Un mundo donde de verdad puedan atenderse los verdaderos problemas de la humanidad, el cambio climático, el desarrollo, y desde un punto de vista no de dominación y de extorsión, sino un punto de vista de cooperación, y así es que creo que nos entiende a nosotros como socios para esa cooperación. Bueno, Carlito, descansa, hermano, duerme allá en Beijing a 14.400 kilómetros. Muchísimas gracias, feliz noche. Y que logre los objetivos de su viaje. Muchas gracias, Carlos. Ajá, viene por ahí un corte musical, ¿verdad? Una musiquita más para nosotros. Huawei de Capo, y nos vamos al próximo segmento.
Lo que quieres saber, aquí te lo tenemos. Háblame común. Hablemos entre comunes. Excelente, vamos ya con este segmento. Hoy no tuvimos invitado o invitada presencial, sino a través de 2 llamadas telefónicas. Pero quizás este es de los segmentos más valiosos de este espacio, porque desde una radio comunitaria como Radio Negro Primero aquí en Caracas, en Sarria, y sabemos que estamos entrelazados con decenas de radios comunitarias en todo el país, pero además hacemos contacto directo con una de ellas. En este caso va a ser con Citadina 104.1 FM en nuestro queridísimo Estado Falcón, donde además tienen ratificado como candidato a su gobernador Víctor Clark, y nos recibe esta llamada el hermano Víctor González, vocero de los medios alternativos y comunitarios en el Estado Falcón. Adelante, Víctor. Buenas tardes, ¿cómo está Jorge y Victoria? Un placer a nombre de todo el equipo de los medios alternativos comunitarios del Estado Falcón poder estar en este programa tan importante, porque es una importante vocería que estamos haciendo. También el contacto que se puede hacer a través de las diferentes emisoras comunitarias, y el mensaje que ustedes puedan dar unificador de lo que es el trabajo que se debe hacer desde las comunas. Y de verdad que el trabajo comunicacional que se está realizando es bien importante. Muchas gracias, Víctor. Mira, Víctor, de una vez vamos a prepararnos, pues durante la campaña, un martes de esto, tú deberías tener a Víctor Clark allá en tu estudio para que interactúe con nosotros aquí desde los estudios de Caracas. ¿Aló? ¿Me escuchaste, Víctor? Bueno, mira, lo que pasa es que no estoy escuchando, tenemos un pequeño retraso en relación al tiempo allí, pero lo que quería decir, porque el equipo también me está ayudando a mí aquí con el audio, la escuchaba bien. La idea es que podamos trabajar lo que es la comunicación en la red, tanto desde el trabajo que ustedes hacen. Es un trabajo inmenso para darnos información de lo que está ocurriendo en tiempo real, y el trabajo que podemos hacer nosotros desde la base para entonces hacer el encuentro de las dos comunicaciones, la comunicación popular desde lo que se está haciendo, y también que eso nos permita poder desarrollar el trabajo que vienen haciendo las comunas a través de las organizaciones. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión acá en el Estado Falcón, los diferentes medios de comunicación, para profundizar a esto que se ha llamado los tanques de pensamiento comunal, con la intención de poder entregar o por lo menos que tengamos un tanque en donde hay una emisora. Donde hay una emisora comunitaria debe haber un tanque de pensamiento comunal, y desarrollar entonces la relación con en el territorio con las diferentes organizaciones comunales que se vienen dando. Víctor, ¿me escuchas? Sí. Ajá, bueno, perfecto, hermano. Extraordinario. Quería hacerte, primero, te ratifico lo que no escuchaste ahorita, que en cualquier momento durante la campaña tú tengas a tu tocayo Víctor Clark allá en la emisora Citadina 104.1 y hacemos un contacto con Negro Primero 101.1 aquí en Caracas y entrelazamos con el candidato. Y lo otro, que a ver si como vocero también que eres del Poder Popular y el equipo que está allá, de nuestra felicitación, cuéntanos cómo va la sala de gobierno popular, cómo van los planes de las agendas concretas de acción, la consulta que vamos a tener el 27 de abril de los proyectos comunales, cómo va ese trabajo de enraizamiento del Poder Popular allá en el Estado Falcón. Sí, bueno, bien importante primero, por supuesto, Jorge, cuando venga, es importante que venga a alguna de las emisoras. Ahorita estamos trabajando
también, no solamente Citadina, puede ser a cualquiera de las emisoras, y que hagamos una red. Aquí estamos hablando de cerca de unas 16 emisoras comunitarias, más las emisoras aliadas que se nos conectan, ¿no? En relación a lo de las comunas, tenemos que decir, bueno, hay un desarrollo bien importante de lo que se está preparando para el proceso de consulta que se viene llevando. Hay algunas que están un poco quedadas, ¿no? La gente a veces se enreda un poco porque es un proceso también de aprendizaje, pero hay unas que están haciendo un trabajo extraordinario en el territorio, que están haciendo el trabajo. Hemos visto como compañeros que ya han terminado una obra, han entregado, han hecho la asamblea, han redirigido algunos de los recursos porque de repente consiguieron algo. Hay algunos que después que han logrado o se les ha aprobado el recurso por alguna razón, no pueden completarlo porque se dan cuenta que no es, y entonces en asamblea, como hicieron los compañeros aquí de una comuna, que habían dicho que iban a entregarle tanque de agua a todo el mundo, y entonces después se dieron cuenta que el recurso que tenían no iba a servir no iba a alcanzar. Hicieron una reunión, una asamblea con toda la comunidad, y entonces el recurso se distribuyó para mejorar una casa de asistencia a las personas de tercera edad toda la comunidad participó, y además quedó para ayudar a unos comedores, etcétera. Entonces creo que el proceso está bien encaminado, pero además es un aprendizaje. Estamos aprendiendo todavía en este proceso, y la gente está desarrollando lo que es el poder popular, ¿no? No es tan fácil. En teoría se ve allí, pero en la práctica es la que nos va a ayudar a ir fortaleciendo este trabajo. Claro, además una práctica donde además llevamos paro todos los días con la cuestión comunicacional, y además con las decisiones que se toman, como por ejemplo lo que está haciendo el imperio contra nosotros. Hace que a veces la gente tenga alguna visión un poco diferente de las cosas, pero indudablemente que estamos en este proceso mucho mejor, muchísimo mejor que lo que estábamos hace 5 años en cuanto a la organización popular. Yo creo que es una organización que está aprendiendo, que está mejorando, y que vamos a lograr lo que se ha empeñado el proceso revolucionario de hacer, que realmente sea el pueblo el que tenga el poder. Así es. Fíjate, Víctor, tú hablabas del recurso que no alcanzó, y es que las salas de gobierno comunal van a permitir esa planificación. Y la planificación parte de todo, de cómo administrar los recursos, cómo van a ser utilizados. Y esta sala tiene que ayudarles a ustedes, los que, como tú decías, hay unos que ya van avanzado, otros que no. Es, bueno, un proceso de retroalimentación, pero también de ayudarse una comuna con otra. ¿Por qué? Porque allí ustedes van a tener en su mapa de acción, su agenda concreta de acción y toda su información que tienen como consejos comunales y como comuna, ir permitiendo a qué van a abordar y cuál es la necesidad inmediata que deben atender, luego a mediano plazo, a largo plazo. Y bueno, no deben desistir en ese plan de los tanques, simplemente buscar una propuesta, un presupuesto, e ir avanzando, y le van dando continuidad a medida de cada consulta. Vamos a tener 4 por año. Vamos ahorita en este mes de abril en nuestra 4ª consulta, y yo creo que a diferencia de la primera, que la gente tenía miedo porque estabas obteniendo un dinero, un recurso, cómo administrarlo, el temor a que hacerlo mal, yo creo que a esta 4ª consulta que vamos a avanzar, ya la gente sabe cómo administrar el recurso, cómo rendir cuentas, cómo darle continuidad a un proyecto que con la 2ª consulta lo recibieron. Por aparte, vamos a ir desarrollando más proyectos, porque ahora el 2º proyecto que también ganó se va a ejecutar. Entonces yo creo que esa sala de autogobierno nos va a permitir todo. Uno, aprender
a tener más tecnicismo, a tener más procesos de planificación. Y ustedes como radio comunitaria, que decías que cada emisora debe ser un tanque de pensamiento, ese tanque de pensamiento debe ser para formar, buscar compañeros y compañeras que orienten, que tengan allí, no sé, una especie de seminario radial, pero acompañar a esos compañeros que, bueno, que tienen ciertas debilidades para que si todos avanzan a un mismo ritmo, la transformación de las comunas de Falcón va a ser extraordinaria. ¿Me escuchas, Víctor? Sí. Indudablemente que es así. Yo estoy de acuerdo contigo, Victoria, con todo eso. Y lo de la supervisión, el estar pendiente, es importante. Hay un detalle allí que muchas veces, por lo que hemos vivido en los años, que ha sido el paternalismo, el que nos van acompañando, el que no va ahí. La gente a veces espera, y algunas veces se aprovechan de eso algunos de los gobernantes o algunos de los dirigentes nuestros, que quieren seguir como arriba, fortaleciendo cosas que no debe ser, que es soltar, por fin, dejar que el pueblo vaya haciendo el trabajo. Y también estoy totalmente de acuerdo, yo creo que nosotros tenemos que trabajar más en la parte formativa, los medios alternativos comunitarios debemos ser formación, debemos ser una escuela, y eso pasa por formarnos nosotros también, o sea, tiene que ser el proceso de formación. Últimamente hubo unos talleres bien buenos, ahí gastamos muchísima información, que a veces todo hay que procesarlo y irlo mejorando, pero además de eso, que nosotros tenemos que ir intercambiando la información que tiene el pueblo. El pueblo tiene también muchísimas cosas que enseñarnos, que muchas veces ellos no es que lo tengan clarito pero con su práctica diaria nos enseñan cosas, y nosotros tenemos que aprender cómo es que vamos a ir recibiendo esa formación que el mismo pueblo nos da a través de toda esta experiencia que se está haciendo, porque estamos descubriendo una nueva manera de gobernar. Yo digo que a pesar de la experiencia de los 25 años de la revolución, ahora que está despegando la verdadera experiencia, en este momento que estamos iniciando un despegue definitivo hacia el gobernar desde las bases y con la base. Oye, Víctor, me siento muy orgulloso de escucharte, porque sé que tú expresas lo que muchas mujeres y hombres que están en la comunidad, pero que además tienen años en las radios comunitarias, entregando parte de su vida, parte de su tiempo de la manera más generosa. Has dicho muchas verdades. Creo que la más importante, tal vez en tu primera intervención, y se lo digo aquí a los muchachos que están vinculados con el trabajo de la radio comunitaria, a Germania, a José Gregorio, a Luis Ángel, es cómo nosotros logramos una fórmula para recibir, como tú dijiste, y para sintetizar las dos fuentes de información, la que baja desde lo central, por decirlo de alguna manera, de lo que ocurre en el país, la coyuntura nacional e internacional, pero al mismo tiempo es esa información valiosísima que solo tienen las bases, que solo tiene el pueblo, que nos enseña cada día, y que muchas veces pues lo primero se come lo segundo, cuando es muy probable, como dice el presidente Maduro, que comienza diciendo calles, redes, medios, paredes, y después vuelve a la calle otra vez con Radio Bemba. Es lo más probable que lo que ocurra en la calle es lo hermoso, es lo valioso, es lo grandioso. Así que tenemos que tener esa habilidad de conjugar ambas cosas. Y luego la conclusión que alcanzaba, que este es el momento en el cual estamos avanzando a mayor velocidad y a mayor profundidad en el ámbito comunal. Cuidemos estos espacios, cuiden su radio, cuiden su comuna, cuiden su sala de gobierno popular, cuiden las asambleas, cuiden los comités de los consejos comunales, al parlamento comunal, al ejecutivo de la comuna. Cuidemos este mundo, porque el ataque contra Venezuela, aunque lo pueden encarnar y personalizar en Nicolás Maduro o en el gobierno, no es realmente contra ellos, es contra el proyecto revolucionario democrático de las comunas y los consejos comunales. Es decir, estamos construyendo la fórmula para entregarle el poder al pueblo. Eso va en contra de todos los principios de las democracias burguesas, y si nosotros lo logramos como lo estamos logrando, bueno, que se preparen las élites que dominan en el mundo, porque habremos demostrado en la práctica que es posible hacerlo. ¿Estás de acuerdo, Víctor?
Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que para allá es que vamos. Y es eso. Y por eso es que nos atacan tanto. Por eso que usted acaba de decir. Porque está demostrando que sí se puede desde el pueblo gobernar. Y esa famosa frase de que quienes tienen la posibilidad de gobernar lo hacen obedeciendo al pueblo, el gobernar obedeciendo y además el gobernar desde el pueblo. Me parece que por allí que vamos debemos continuar. Bueno, y decirte que aquí estamos a la orden, que estamos transmitiendo el programa, que hay compañeros de varios municipios, Colina, Zamora, Los Taques, Miranda, que están, municipios desde el estado de Falcón, que están retransmitiendo el programa y que lo hacen todos los martes. Y que, bueno, la idea es precisamente que sigamos haciendo este trabajo que de verdad nos ayuda a sentir cómo este pueblo ha venido creciendo en los últimos años. Muchas gracias, hermano, y ojalá podamos vernos pronto. Me gustaría mucho visitarlos, ir con Víctor Clark y que nos reciba Víctor González allá con su equipo. Y bueno, el Falcón de Paraguaná, de la Sierra, de Coro, tan hermoso estado, diverso, que se merece siempre lo mejor. Bueno, vayan con mucha fuerza a apoyar a la revolución, apoyar a Chávez, apoyar a Maduro a través de Víctor Clark. En este caso sería su tercer periodo ya, y lo ha hecho, en mi criterio, un periodo mejor que el otro, sin duda. Víctor ha ido aprendiendo mucho en la práctica e insistimos, votar por los candidatos de la Revolución Bolivariana es votar contra ese proyecto imperialista que está tratando de destruir el mundo, llevarlo a la barbarie, que nos está tratando de dominar a nosotros, que está, bueno, maltratando y criminalizando a los venezolanos y las venezolanas en el mundo. Así que bueno, vamos con mucha fuerza y con mucha alegría a hacerlo. Victoria, hermosa experiencia de este contacto con la radio comunitaria Citadina.1 FM en Falcón. Qué hermoso el momento comunal que estamos viviendo. Así es, y que estamos aplicando esas 3R que en un momento la gente decía, ¿para qué sirven? ¿Cómo se comen? Es esto, es resistir, renacer, revolucionar, porque vamos rumbo a una nueva etapa del socialismo. Y es todas estas experiencias que escuchamos. Mientras un imperio ataca y hacen todos los esfuerzos por desvanecer este proyecto tiene nombre, tiene cara, tiene rostro y tiene ejemplos. Cualquier comunidad que se visite en el país, allá hay un hombre y una mujer revolucionaria que hace socialismo todos los días a través de una comuna, de un consejo comunal, de un movimiento social, desde un partido, pero hay una transformación y en cada espacio local siempre hay un liderazgo que va a defender este proyecto y es lo que no han podido y por eso seguimos de pie. Bueno, como todo tiene un fin, yo antes de que termine este programa de hoy, nuestra 7ª edición, queremos agradecer a los compañeros que desde la primera edición nos han acompañado cada martes retransmitiendo nuestro programa y bueno, leer y mencionar a cada una de ellas. Agradecemos a Admirable Estéreo 106.1 FM en San Antonio del Táchira, frontera con Colombia, a Latina 103.9 en las Islas de Margarita, Despierta Maracaibo 97.9 FM en el Zulia, Reina 93.3 FM en el Tigre Anzoátegui, Cordillera 90.3 FM en Socopó de Barinas, Tormenta Musical 93.5 FM Aragua, Trinchera 106.3 FM Barinas, Galáctica 100.9 FM en el Zulia, La Voz de Rincón Hondo 93.3 FM en Apure, La Consentida 96.6 FM en Carabobo, Guacara Estéreo en Carabobo, Barina 93.1 FM, Cima 107.9 en la ciudad de Bolívar, Melodía 93.1 en FM en Guárico, Marinera 93.5 FM en Nueva Esparta, Natural Estéreo 90.1 FM en Barinas, Alegría 107.5 FM en Pedraza de Barinas, Caribeña 97.9 FM en Falcón, Citadina 104 en Falcón, Emprendedora 92.9 en el municipio Zamora de Falcón, Yar Estéreo 105.1 en Miranda, Viva 89.7 Miranda, RCM 98 FM en Carabobo, Mijagualeña
97.3 en Barinas, Urimare hablan los pueblos de La Guaira, La Voz de Caldera 104.9, Precursora de Santa Bárbara, Fundación Cogede 101.1, Sport Radio 95.7 FM, Tricolor 105 FM, Araira Estéreo en Zamora, Estado Miranda, Energía 103.1 FM, Estéreo de Carabobo, Cordillera 90.3 FM, Explosivo 88.7 FM en Santa Bárbara de Barinas, Omega en Barinas, Digital Estéreo y también las voces de nuestros hombres y mujeres que nos escuchan en diversas radios. Tenemos hoy más de 40 emisoras, Jorge, que retransmitieron nuestro programa, pero también a los que nos sintonizaron en nuestras plataformas digitales desde TikTok, YouTube y Instagram. Bueno, 40 que sepamos, ¿no? Pues que sepamos. Muchas más. Pues ya vamos a cerrar con una sorpresa, pero yo quería también otra sorpresa, que me acompañen aquí Víctor Hugo, Juan Pablo, su mamá, que bueno, los niños siempre son una alegría. Por ahí no está el otro niño, tráelo pues. Véngase, Joshua. Bueno, y me faltó también nombrar por acá a Rítmica 101.5 FM en Anzoátegui, que me están escribiendo por acá. Seguro que La Voz de Caldera también está con Antonio Becerra por allá. Por cierto, Barinas, que hay muchas emisoras de Barinas, a cerrar filas con Adán Chávez. Adán Coromoto va a ser el gobernador de Barinas otra vez en esta nueva etapa, con un nuevo sistema de gobierno popular. Él, como parte de la dirección nacional del partido, ha sido constructor también de las nuevas dimensiones del poder público en Venezuela y sobre todo del poder popular participante. Aquí está además que Juan Pablo. Venga, Juan Pablo. Mira qué niño tan lindo. ¿Cuánto tiene? ¿3 meses? 2 mesecitos. Mira Víctor Hugo. Qué elegante. Me robaron a mi hermano. Que lo robé, no, chicos. ¿Cómo estás, Joshua? ¿Todo bien? Aquí está. Bueno, con estos niños vamos a cerrar y le damos las gracias, por supuesto, a Carlos Lugo, a Alex Villamizar, a Eder Pacheco, a Pedro Méndez, a Iraida Montañez, a Xiomara Méndez, Juan Pablo. Y vamos a despedir. Poetisa, presente usted el poema. Bueno, y para cerrar, tenemos en un audio al poeta Néstor Montilla, que nos regaló un poema al programa Entre Comunes. Se enamoró de ti, mira. En el silencio, como el ideario disperso del querer ser bolivariano. Si usted y yo nos juntamos a defender la bandera en el barrio, en la escuela, en la fábrica o el campo, puedo jurar por Dios santo que la patria es una quimera. La llamarada encendía todo lo bueno del querer. El de poder proponer un gobierno comunal, participación popular en todos estos circuitos. Tú me invitas, yo te invito. Las cosas que aquí nos unen para que hablemos en comunes los martes aquí por radio. Puede enviar su comentario, proponer cualquier detalle. La esperanza está en la calle, lo escuché del comandante. Participación al instante, resistencia con heroísmo para que seamos lo mismo y de poder demostrar que el pueblo es Nicolás, se la juega con las bases. Bravo, gracias por ese poema al poeta Néstor Montilla, gracias a la Radio Libre Negro Primero 101.1 FM, a su director Carlos Lugo, en producción Alex Villamizar, Eder Pacheco, Pedro Méndez, Iraida Montañez y Xiomara Méndez, pero también a todo el equipo de producción de Entre Comunes, Germania Fernández, Jesús Adrián, José Gregorio Montilla, Luis Ángel Alvarado y todos esos hermanos que siempre hacen lo posible para que cada martes estemos en todas las plataformas digitales y los Entre Comunes podamos escuchar. Entre Comunes, el martes que viene también es 8. Te va a tocar a ti con José Gregorio. Con ustedes dos hacen Entre Comunes el martes que viene, porque a mí me va a tocar estar en Honduras en la reunión de la CELAC. Muchas gracias, compañeros, que Dios los bendiga. Seguiremos Entre Comunes.